militar del que hablamos. No sé si empezar con todo, porque es bastante. Bueno, siempre le sirve para repasar. Bueno, el socialismo militar se llama de esta forma por la participación de Toro y Bush, que después de la Segunda Guerra Mundial, iba a decir, de la Guerra del Chaco que se dio y todos los conflictos que tuvimos por ello, generó un descontento en la población que estaba asociado a, a los militares, o en realidad había ese miedo, ¿no? De que se los asociara como un grupo incompetente, etcétera, ¿no? De esta forma es que el grupo que ha derrocado al anterior presidente, ese mismo grupo se plantea como solución el asociarse más a las masas. Y este periodo se lo conoce como socialismo militar. En realidad no era un socialismo, está mal llamado de esa forma, sino era más bien una especie de nacionalismo y populismo militar entre ellos, ¿no? Al principio empezó como un nacionalismo y terminó siendo eh, populismo y, en fin, ¿no? Una mezcolanza. Em, Dentro de las cosas que se pueden observar en este periodo es que se enfocan mucho en los liderazgos de los altos mandos y de héroes que han salido de este periodo de la posguerra, digamos, ¿no? Todos estos líderes militares son los que veremos generando el poder, liderando el poder. Dice aquí, ¿no? Fue así que a la cabeza de jóvenes prestigiosos, el general Toro subió a la presidencia, ¿no? El 17 de mayo de 1936 a través del golpe. De estas propuestas tenemos el gobierno de Toro y de Germán Bush, que han sido decisivos, ¿no? Después podemos añadir a este contexto, se consideraba que David Toro era una persona bastante alegre, en fin, ¿no? Pero también se lo había considerado como un militar brillante. Él prácticamente empezó gobernando sin mucha influencia de los partidos tradicionales, ¿no? Y de esta manera generó cierta independencia. Eh, Hizo la repatriación de prisioneros de guerra, la influencia de organizaciones progresistas, ¿no? Como la Confederación Socialista Boliviana. En este periodo de tiempo también se visualiza la participación de RADEPA, y esta va a tener una importancia crucial más adelante, ¿no? Eh, Dice que también creó instituciones como el Ministerio de Minería y Petróleo, el Banco Minero, y YPFB en este periodo de tiempo también se fundó. También se nacionalizó la Standard Oil, como habíamos mencionado. Eh, el asunto de la nacionalización de la Standard Oil se dio porque ellos no fueron muy solidarios en el periodo en el que estamos luchando en la guerra, ¿no? Y gracias a esto, ese fue el antecedente para que luego se dé la nacionalización. Durante la gestión de Toro se preocupó por la inclusión de mujeres e indígenas, implementó políticas que respondían a las demandas de la sociedad emergente. Esto ocurrió en 1933. Este fenómeno fue uno de los más importantes, que fue la sindicalización obligatoria, y gracias a esto muchas organizaciones se legitimaron. Surgieron organizaciones como la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, y la intención de hacer todo esto era pues para generar conciencia en la población en cuanto a sus derechos, y en fin, no era una forma de educarlos. Esto se volvería, más adelante ya veremos que esto se volvería bastante problemático para las clases dominantes y sería algo con lo que tratarían de lidiar. Y esto además destaparía el empoderamiento de las clases oprimidas, ¿no? Eh, Incluiría a la clase obrera al ejercicio político,
habrían organizaciones que ganarían poder. En esto, por supuesto, los trabajadores de la Confederación Sindical, ellos también, o sea, verían un provecho en esta acción, ¿no? El ministro de Trabajo, Waldo Álvarez, generó una serie de, de derechos para el sector laboral en el Código Laboral de Bolivia, ¿no? Aquí se ve ya la libre adscripción a sindicatos, la defensa de intereses laborales. Otras cosas fue que se organizaron de forma más sólida. Ujú. Ya habíamos hablado de la Confederación Sindical de Trabajadores. Bien, el papel de Bush aquí va a ser muy importante, va a generar una de los dramas de nuestra historia y va a influir en otro de los eventos más sangrientos que veremos más adelante, como es en el gobierno de Villarroel, ¿ya? Germán Bush nació en la Chiquitanía en 1904, era hijo mestizo, ¿no? De un alemán y una mujer de la región. Fue criado por su tía y por el esposo japonés, ¿no? De la tía. Este presidente creía en la ideología nacionalista. eh, claro que por la influencia de la coyuntura se considera que su obrar fue más oscilante, ¿no? Eh, Más bien, incluso se lo acusa de haber sido un instrumento político de las masas, de las clases dominantes, ¿no? Ascendió al poder después de un golpe de Estado que se le dio a Toro, porque él consideraba que los objetivos con los que se habían planteado eh, la, la entrada al gobierno de Bolivia no se estaban cumpliendo. Entonces, de esta manera, a los 33 años se propuso hacer el golpe militar, ¿no? Esto ocurrió el 10 de julio de 1933, de 37, perdón. ¿Ya? Dentro de su desempeño se puede ver una línea de tiempo en 1937, donde tenía la ideología nacionalista, después oscilaba entre las otras posiciones de izquierda y derecha, ¿no? Tenía relaciones con políticos e ideólogos, que su influencia se vio reflejada. Ya participó de cambios sociales y relaciones tensas, pues en la responsabilidad del Estado era considerable en relación a los empresarios y políticos tradicionales, ¿no? Tuvo el apoyo popular, existieron intentos golpistas, incluso por el expresidente Toro, ¿no? Algo que se destaca también son la inestabilidad emocional que tenía, ¿no? Y lo voluble que era Bush. Si bien era un joven capitán, había sido un joven capitán, etcétera, y tuvo una buena desempeño en la guerra del Chaco. Hay algunos eventos que marcan su impulsividad, por ejemplo, en la agresión que le dio Alcides Arguedas. En este tiempo, Alcides Arguedas, que era un conservador, realizó una serie de críticas al gobierno de Bush en un artículo y cuando fue convocado por Bush a encontrarse con él, lo golpeó brutalmente, ¿no? En los relatos de Alcides Arguedas se observa de que los golpes lo hicieron sangrar y en fin, ¿no? No sé, no sé nada yo. Micrófono, por favor. Ya. En el caso de Alcides Arguedas, vemos que él tenía 60 años y Bush tenía 33 en este tiempo, ¿no? Y la diferencia de edad y la condición física, pues era una actitud bastante abusiva. En la Convención Nacional de 1938, surgieron una serie de protagonismos políticos que se destacan en este momento, sobre todo relacionado a los nacionalistas y a los populistas. Ya dentro de los nacionalistas tenemos a Walter Guevara, Julio Prado, Víctor Paz Estensoro, José Romero Loza, y aquí como ustedes se darán cuenta, la figura de Víctor Paz Estensoro
se ha ido perfilando desde el gobierno de Siles, ¿no? Ya, Por otro lado, dígame. eh, bueno, porfa, No, ¿quién está? Hay mucha gente con el audio prendido. Porfa, Elizabeth Apaza Salinas, Rocío, Marta Mary Sánchez, apaguen su micrófono. Ya. En el caso de estos protagonistas, también existían protagonistas por lado del Frente Popular, como fue Juan Antonio Arce, Arturo Urquidi, Carlos Medinaceli, que destacan en este momento, ¿no? Otra de las situaciones que se pueden observar en esta convención es en cuanto a la propuesta principal. Esta convención tenía como objeto llamar a las elecciones para conformar una asamblea constituyente. Recordemos que todavía por este tiempo Bush eh, estaba en el poder en una posición de dictadura, ¿no? Porque había tomado de esa manera, por un golpe de Estado, había tomado el poder. Y como hemos visto a lo largo de nuestra historia, se ha utilizado mucho las elecciones para dar legitimidad a los golpes de Estado. Las elecciones se realizaron en marzo de 1938. Los partidos que apoyaban a Bush era el Frente Único Socialista y el Partido Republicano Socialista. Obviamente Bush ganó, tenía bastante apoyo popular. Se desarrolló una nueva constitución en 1938 y esto sería un hito importante en nuestra historia, ¿no? Porque se refleja el pensamiento de posguerra y surgen aquí unos programas y el movimiento de izquierda nacional. Entonces, esta convención fue resaltada por la prensa, en fin, ¿no? Eh, y como dice aquí, sirvió para legitimar al presidente y también a la nueva Corte de Justicia. Entonces hasta este momento ya existía una visión del país. Una de las cosas que destaca en el gobierno de Bush es la creación de Pando. Antes se llamaba Territorio de Colonias, Territorio Nacional de Colonias, ¿no? Y este cambio de nombre, ¿no?, tenía la intención de unificar más a este sector tan lejano del país, ¿no? Que es Pando. Que hasta la fecha tenemos problemas de integración con Pando. Bien. Las dificultades que se pueden observar dentro del gobierno de Bush son las diferencias en el gabinete, ¿no? Esto perjudicó porque no podían implementarse las medidas que se requerían y Ah, los ministros conservadores discrepaban las peticiones de los grupos radicales que ya se estaba formando a la izquierda. En esto se puede observar cómo los aportes de Elías Belmontes al Tratado de Brasil que se realizó con la intención de aprovechar el petróleo boliviano, fue duramente criticado ay, otra vez los Bárbara o Barba, por favor, su micrófono, ¿ya? Entonces, fue acusado de haber apoyado por elementos nazis y entonces esta figura de Elías Belmonte se alejó de la opinión pública, ¿no? Existían también presiones por la crisis económica que se estaba viviendo. Habíamos empobrecido mucho más por la situación de la guerra. También otra cosa que destaca es la construcción del mercado Lanza y luego las manifestaciones que hubieron por la falta de espacio, ¿no? O la discriminación dentro del mercado Lanza. Y estas manifestaciones también que generaron mucha presión, son bastante conocidas porque ahí las comerciantes que no pudieron encontrar un espacio, incluso amenazaron con sacar cuchillos, en fin, ¿no? Entonces, ante esta situación, el 24 de enero de 1939, el presidente decidió declararse dictador y cerrar el parlamento, imagínense. Eh,
Después de esto hubo una masiva concentración que apoyó al presidente Bush, como decimos, a pesar de todo, él contaba con mucho apoyo popular, a pesar de que no contaba con apoyo de los partidos no tradicionales, incluso de los opositores. El 7 de junio de 1939, el presidente dictó un decreto que es el de las divisas, lo que le decía que toda la exportación de los minerales tenía que pasar por manos del gobierno, con la intención de recibir por el cambio de moneda, ¿no? Un incremento, una diferencia, ¿no? Un aporte, podía ganar algo con la diferencia de cambio y aparte de eso, incrementó los impuestos a las exportaciones con un 25%. Luego veremos que estas medidas tienen sus efectos en nuestra economía y que han sido analizadas en el siguiente apartado. Entonces, recuerden estas medidas, ¿no? Imagínense las consecuencias que tiene el tener que aumentar el 25% de impuestos al valor de las exportaciones, ¿no? O sea, tiene un gran impacto en cómo se fomenta a las empresas. En fin. Y bueno, nos encontramos con el triste final de Bush. En 1939 sabemos que se suicidó eh, porque la presión, no pudo lidiar con la presión y esto lo que hizo fue generar un efecto en la población, ¿no? Dice que salieron y lloraron por la muerte de este joven. Y, y en su y buscando equilibrar el país, el presidente Enrique Valdivieso fue ignorado, ¿no? Ante esto, el general Quintanilla quedó como sucesor de Bush. Bien, entonces podemos ver los nuevos líderes y oposiciones político-partidarias que se ven en este periodo. De ahí ya tenemos en 1934, la Razón de Patria, RADEPA, que al final inició como un movimiento que no era político, era político, supuestamente apartidista, pero tenía una clara referencia nacionalista. Y luego se lo ve más adelante, ¿no? Como Razón de Patria en realidad era un movimiento nacionalista. El 20 de diciembre de 1943 se lleva a cabo un golpe de Estado que justamente fue por la participación de RADEPA. Eh, También se amplió la cobertura de derecho al voto gracias a este golpe, ¿no? Entre 1940 existieron influencias ideológicas como es el caso del MNR, la emergencia de nuevos líderes y partidos políticos como fue el caso de José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya, José Ingenieros, ¿no? También existieron otras corrientes político-ideológicas, como se puede ver la aparición, bueno, más bien la consolidación del nacionalismo, también el socialismo y el marxismo, que, que tuvieron influencia en este periodo. El Partido Republicano Socialista fue fundado por Bautista Saavedra y en este momento de nuestra historia tuvo buena acogida. Otro de los partidos que aparecieron en este periodo fue el PIR, que era el Partido de Izquierda Revolucionario, que estaba dirigido por José Antonio Arce, eh, que en realidad tenía ideas bastante claras, pero no concerniente al desarrollo económico, ¿no? Cómo debería realizarse su instauración. El partido por su parte, el Partido Obrero Revolucionario, estaba dirigido por Tristan Marov. Eh, Tuvo cierto destaque de algunos líderes en 1935, por ejemplo, José Aguirre Gainsbourg, donde se desarrolló un congreso en Córdoba, ¿no? Esta, a diferencia del PIR, tenía una ideología trotskista.
Aquí tenemos dos periodos importantes en línea de tiempo dentro del partido. En 1938 eh, regresó José Aguirre Ginsburg a Bolivia y se publicó también un libro de Tristan Marot que se lo conoce como La tragedia del altiplano. Aquí planteó sus ideas de transformación de Bolivia para la conformación de un Estado socialista. En 1939 se disolvió el partido y fue renovado por Guillermo Lora al fallecer José Aguirre Gainsbourg. La participación de la Falange Socialista Boliviana, que tenía tintes fascistas, ¿no? Y estaba como basado por la influencia del nacionalismo español, fue creada el 15 de agosto de 1937. Su, su máximo líder fue Óscar Unzaga de la Vega. Ya aquí empieza la aparición de uno de los movimientos más importantes de nuestra historia, el movimiento nacionalista revolucionario. En esta época, el 7 de junio de 1942, se fundaron por los actores de Víctor Paz Estensoro, Hernán Siles Suazo, Carlos Montenegro, Juan Carlos Quiroga y Walter Guevara, ¿no? El objetivo de este partido era unificar los esfuerzos y definir posiciones en torno a las ideas nacionalistas que existían en el momento. La base era tener una apropiada lectura nacional, ¿no? Se identificaba a la oligarquía como la culpable del retazo boliviano y lo que se buscaba era reivindicar a los sectores marginados, ¿no? Los textos claves que se pueden observar por parte de este movimiento son el nacionalismo y coloniaje de Carlos Montenegro y el manifiesto Apoyo a los Ciudadanos de Ayopaya de Walter Guevara Arce. Bien, como hemos visto, uno de los representantes más importantes fue Víctor Paz Estensoro. Él era un tarijeño abogado que nació en 1907, ¿no? Dentro de su historia en la participación de Bolivia en el gobierno, tiene, eh, tiene muchos detalles, por ejemplo, que revisar. Dice aquí, ocupó la presidencia del país en 4 ocasiones no consecutivas. 1952 a 1956, 1960 al 64, 1964 a 1985, a 1900, el año de 1964 y de 1985 al 89. Ya dentro de sus logros tenemos que fundió el movimiento nacionalista, lideró la Revolución Nacional, restauró la corporación minera y fortaleció yacimientos petrolíferos. También ocupó cargos ministeriales en el gobierno de Villarroel, ¿no? En 1941 participó de la fundación de este movimiento. A partir de este momento, su carrera política tendría un rol trascendental en nuestra historia. Ya. Otra cosa que se destaca fue que fue uno de los principales colaboradores de Alberto Villarroel, quien fue muerto, ¿verdad? Y fue colgado en la Plaza Murillo. Después de ese evento, él fue exiliado, ¿no? Permaneció lejos en Argentina para estar protegido. Dentro de los movimientos que se observan en este periodo, uno de los más importantes es el primer Congreso Feminista, ¿no? Tenemos el Congreso Nacional, el Congreso Feminista y la Convención Indígena, ¿no?
esos eventos como uno de los más importantes en este periodo. Este primer Congreso Feminista convocaba a las mujeres para primero eh, buscar recursos, en fin, ¿no? Esa era la primera intención. Pero en el transcurso de este Congreso fueron saliendo otros temas, ¿no? Dentro de esos temas fue la toma de derechos civiles y políticos, el derecho al voto, la educación sexual, también la posibilidad de conformar sindicatos femeninos, el apoyo a madres solteras, las investigaciones de paternidad, la mejora de las condiciones para las trabajadoras sexuales. Existieron también ciertas posiciones encontradas en cuanto a la religión. Había algunas que consideraban que la iglesia pues no tenía una relación especial con la mujer, ¿no? Y otras buscaban esa conciliación con la iglesia, pero ante todo esto se generaron reacciones. Eh, una de las que destaca en este periodo de la historia y refleja la desigualdad de la mujer ante el gobierno y ante su posición como ciudadano, está en esta cartita que yo les hice leer, ¿no? Que, que publicó el, el monseñor Pieneri, donde en realidad se denigra a las mujeres que estaban en esta convención y que estaban expresando sus necesidades y la intención de estar más integradas al movimiento político, a gozar de las libertades que cualquier otro ciudadano podría haber gozado, ¿no? Que en realidad no pedían grandes cosas si se dan cuenta. Pero lo que hizo este monseñor es decir, llamarlas marimachas, ¿no? O marimachos masculinos, decir que ya no iban a ser atractivos para, para los hombres y llamó a que buscaran a las cholitas, ¿no? Imagínense. Bueno, aquí ya se empieza a marcar la desesperada toma del poder y se lo llama así porque mm, los gobiernos del socialismo militar de Germán Bush y de Toro, pues sembraron la posibilidad de empoderar a las masas oprimidas y esto generó un desborde en la sociedad, ¿no? Toro con el sindicalismo obligatorio y Germán Bush con el incremento de los aranceles y en fin, habían dejado al sector tradicional bastante desprotegido y al sector oprimido como más empoderado, ¿no? El gobierno de Peñaranda fue para la apertura de la organización política y la participación electoral. Se reinstauró el sistema parlamentario tradicional y se dieron a conocer a partidos que consideraban más coherentes, o sea, menos radicales, solamente a los que podían controlar pues, desde su perspectiva. Aquí se puede observar la aparición del Plan Boja, porque el gobierno boliviano empezó a desarrollar buenas relaciones con el gobierno norteamericano. De esto llegó una misión conocida como la misión Bohan, porque ingresó Marvin Bohan, y él lo que hizo fue una serie de propuestas para la diversificación económica del país. El nuevo gobierno coincidió con la Segunda Guerra Mundial y esto en vez de perjudicarnos de cierta medida nos favoreció porque se solicitaba más materia prima para la guerra y sobre todo el mineral. Pero Bolivia, en vez de aprovecharse, trató de beneficiarse vendiendo a bajos precios el mineral. Durante el gobierno de Peñaranda, quien sucedió a Bush, se observa una apertura política a los partidos, ¿no? Aquí aparecen algunos partidos relevantes, como fue el FCB de extracción nacionalista, el PIR y el MNR. Existió la representatividad parlamentaria de estos partidos, ¿no? El diputado Guevara Arce condenó los avasallamientos de las tierras comunales, Augusto Céspedes cedió a abusos del sistema de pongueaje, ¿no? Esto también son antecedentes para luego lo que se va a ir produciendo.
empezaron a generarse una serie de represiones políticas. El caso de esta represión política se puede ver como en el desenvolvimiento de Víctor Paz Estenssoro como ministro de la Economía. Su renuncia, donde argumentó que estaba convencido, ¿no?, de que la economía favorecía a las clases privilegiadas y castigaba a los pobres, fue algo que lo llevó a contar con mayor apoyo social. Bien, después tenemos el Congreso Indígena que se llevó en 1942, donde se tomaron los temas de la abolición del fondiaje, la restitución de tierras, la lucha obrera por las mejoras salariales, y todas estas peticiones empoderaron a este sector, lo que contribuyó a que se dieran movilizaciones con más convicción, como fue la masacre de Catavi, que se desarrolló en 1942. En esto, el diputado Víctor Paz Estenssoro denunció la masacre de Catavi, ¿no?, porque fueron cruelmente reprimidos por Peñaranda. Dentro de la posguerra y el socialismo militar, surgieron propuestas de política social que estaban relacionadas con partidos, con ideologías sociales, ¿no? Estas ideologías influyeron en el gobierno y también fueron respaldados por el ejército y organizaciones de trabajadores. Bien, todo este apoyo que existía para las clases oprimidas significaba una pérdida de poder de la clase dominante. Recuerdan eso de los partidos tradicionales. El 20 de diciembre se dio un golpe de Estado liderado por Radepa. Los integrantes de esta logia estaban convencidos de que la guerra había perdido debido a la incompetencia de los altos mandos del ejército y consideraban necesario tomar las riendas del poder, ¿no? En esto se alió con el movimiento nacionalista revolucionario. Antes de que Peñaranda, digamos, saliera, lo llamaron para que él pudiera declinar, digamos, su cargo, pero él lo que hizo fue exiliar a los dirigentes de Radepa, lo que aceleró el conflicto. El gobierno de Villarroel. Los golpistas llegaron al poder con Guadalberto Villarroel, estamos hablando de Peñaranda, ¿no? A ver, una línea de tiempo hasta entonces. Entró Toro, luego Bush, luego Peñaranda y luego Villarroel. ¿Ya? La Junta Militar del Gobierno, que entró en 1943 al 44, estaba liderado por Villarroel. Durante este periodo se ensayó un nacionalismo popular. Dice su famosa frase: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Eh, a pesar de buscar los esfuerzos de aceptación internacional, no se le conocía, pues existía un prejuicio ante el nacionalismo, ¿no?, por la coyuntura internacional. Tuvo que votar alemanes y japoneses para buscar favores, ¿no? Tuvo una presidencia previsora en 1944-45, luego se legitimó con elecciones en 1945 al 46. En este proceso, él celebró el primer Congreso Minero, llamó elecciones y, bueno, tenía el apoyo de Radepa y de Demener, ¿no? Ya. La política represiva de Villarroel se puede ver en la ejecución de 10 golpistas y 4 reconocidos personajes, que esto ocurrió en 1944, a manera de controlar eh, las críticas y los problemas políticos que había. Terminó cometiendo estas muertes, ¿no?
Finalmente invitó al movimiento nacionalista revolucionario para estar en varios sectores del gobierno. Ya, en el Congreso Indígena de 1945, que fue el primer Congreso Indígena, donde hubieron más de 200 delegados, en fin, ¿no? Hubo bastante apoyo. En este lugar, la iniciativa de los líderes la iniciativa de los líderes que destacaron, dio la oportunidad a que muchos de ellos fueran reconocidos como interlocutores válidos. Bien, ya en 1947 se movilizaron 4.000 indígenas eh, para ir a la hacienda Carapata, ¿no? De aquí ya el sector tradicional empezó a sentir bastante miedo y uno de los que movilizaba este proceso era Faustino Ortiz de Curipata. Estas manifestaciones que existieron hicieron que, que el gobierno de Villarroel tuviera más cercanía hacia los sectores indígenas, pero a su vez como más separación con los organismos, los otros sectores tradicionales, que ese luego sería una de las razones por la que terminó como terminó. Bueno, también aquí ya empieza a plantearse cómo fue el final de Villarroel, ¿no? Cómo inició. Las razones para que existiera su final fue por cómo ciertas organizaciones se unieron para generar rumores y de esta manera desestabilizar su gobierno. Dentro de ellos destaca, ¿no? La lucha de clases que se intensificó involucrando al sector rural. Eh, las señoras de clase alta empezaron a solicitar firmas ante el Frente Democrático Antifascista. Luis Gutiérrez Granier, el alcalde de Ciudad de Minere, describió métodos ingeniosos para desprestigiar. Mira, ahí también había ciertos personajes dentro del movimiento nacionalista que estaban contribuyendo al desprestigio del gobierno. Destaca la maestra María Teresa Solari, pues era la presidenta de la Unión Cívica Femenina. Utilizó a la prensa y el activismo para desacreditar el gobierno de Villarroel. Y seguimos en movilizaciones, ¿no? Eh, Dentro de los últimos meses existieron la conformación de agitadores eh, para movilizarse el 21 de julio de 1946, ¿no? Dentro de todo esto había vendedoras de mercado, maestros, estudiantes. La radio El Cóndor llamó a mujeres a proteger a sus hijos de las metralletas asesinas. Y en nada de esto pues estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, el 20 de julio de 1946, Guadalberto Villarroel nuevamente se distanció del MNR, ¿no? Y aquí es donde empiezan a manifestarse la histeria colectiva de las masas que terminarían con la caída del gobierno y, y el colgamiento de Villarroel y tres de sus colaboradores. Esto respondió los sectores que estaban a favor de Villarroel, como era el sector obrero. Eh, Se convocó a ir a por el cadáver del amigo de los pobres, como se lo conocía, pero en esto fueron más inteligentes sus liderazgos no, se mantuvieron en control para no desatar una mayor masacre, ¿no? Una crisis. Bien, la recta afectada del sexenio marca que después de esta exposición de violencia, ¿no? El poder volvió en manos de los conservadores como estaba previsto. Existió una junta por el doctor Tomás Monge, ¿no?
Bueno, luego en 1947 surgió las elecciones de gobierno de Enrique Herzog. Esto en 1947, ¿no? Celebraron elecciones. El partido de la Unión Republicana Socialista ganó la presidencia. A pesar de la estrecha diferencia entre los dos primeros candidatos, Luis Fernando Gachella renunció a su pretensión presidencial, lo que llevó a que Herzog gobernara entre 1947 al 49. En todo esto existieron conflictos sociales y políticos. El mundo indígena continuó con su confrontación social. Eh, Estaba influenciado por los progresos sociopolíticos logrados durante el gobierno de Villarroel. En este periodo hubieron numerosas huelgas, ¿no? A pesar de la represión y la unidad, las fuerzas laborales lideradas por líderes como Juan Lechín desafiaron al gobierno. Hubo un activismo muy fuerte por parte de Hernando Siles Suazo, que contribuyó al fracaso de los objetivos gubernamentales de Herzog, que era mantener el poder en las logias conservadoras. En 1949, Herzog dejó la presidencia. Al poco tiempo de acceder al gobierno, Urriola-Goita, que lo sucedió, congeló los salarios y prohibió el cierre de las industrias y el despido de empleados. Entonces las huelgas se multiplicaron. El gobierno decretó el estado de sitio, pero esto no sirvió para frenar los intentos golpistas del MNR. En 1949, por orden del presidente, se despojó de sus fueros a los dirigentes y diputados obreros. Se los llevó al exilio. Entre los exiliados destaca Juan Lechín, ¿no? Guillermo Lora. En agosto del mismo año, el MNR auspició el levantamiento armado. Entonces, a partir de entonces, Urriola tendría gente que recurrir diariamente para mantener el poder, ¿no? Ya la desestabilización estaba tal que en cualquier momento se iba a desatar. Cuando los diputados de la oposición y la Brigada Parlamentaria Obrera fueron despojados de sus fueros, ¿no? En respuesta a esto, el MNR auspició el levantamiento, que se conoció como Guerra Civil. Lechín, junto a otros dirigentes mineros, fueron apresados y trasladados a Chile. Ya, eh, el presidente Urriola ordenó la toma de Catavi para rescatarlos. En menos de una hora, el centro minero de Silomento fue tomado por el ejército, dejando en medio militar en medio millar de insurrectos como prisioneros, ¿no? Bueno, en resumen, Bolivia era ingobernable, ¿no? Para estas fechas. Volvemos a ver cuántos presidentes hay hasta el momento, desde el socialismo militar. Tenemos Toro, tenemos este, Bush, después de Bush, Peñaranda. Bueno, ya no es parte del socialismo militar, pero entra Peñaranda. Después de Peñaranda entra... no, no era Urriola-Goita. Bueno, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Ya. El resumen de los eventos de julio-agosto de 1949 marca que en este tiempo el doctor Paz y los militares en Buenos Aires planearon la toma de Villación, Tupiza y Tarija, que se monitoreaba desde allá. Las fechas de su subversión se fijó en el 27 de agosto de 1949. Sin embargo, los conspiradores fueron apresados en La Quiaca y los planes fracasaron debido a la infiltración de espías, ¿no? A pesar de que estos contratiempos, el doctor Siles Suazo logró escapar milagrosamente. En Cochabamba, los alzados controlaban la ciudad del 27 al 31 de agosto, hasta que fueron reprimidos por un bombardeo aéreo, ¿no? Por su parte, Santa Cruz fue el centro de la conspiración. Veremos la participación de Santa Cruz en el siguiente apartado, ¿no? La Guerra Civil de Santa Cruz en 1949. Vemos que las características de la población cruceña
era bastante conservadora, tenía una población muy pequeña de 43.000 habitantes, que hasta este entonces se había visto un aumento, ¿no? Esos 43.000 habitantes tenían un aumento considerable. Tenían una vida sencilla, apacible y muy conservadora y moralista. Tenían bastante eh, comunión, o sea, ¿no? Eran bastante eh, unificados. La población cruceña siempre ha sido bastante unida al respecto de sus demandas, de su identidad, lo que genera, en conclusión, un orgullo regional bastante amplio, ¿no? Los principales personajes que se pueden ver es el doctor Paz, quien dirigió la Junta Revolucionaria con miras hacia el lado del oriente, ¿no? O sea, esto fue muy significativo para Santa Cruz, que hasta entonces se sentía eh, no vista, ¿no? Se estableció la Junta Revolucionaria en Santa Cruz y las peticiones del gobierno era de infraestructura, las de siempre, ¿no? Conexión, todo eso. En esto resalta el impacto de las radios, porque gracias a las radios se difundía la información y las opiniones. Eh, También la movilización popular estaba por medio de estas emisoras que ayudaban a movilizar a la población. Y otras cosas que podemos rescatar son los eventos relevantes que se dieron a través de estas difusiones, ¿no? Como la de la insurrección civil de 1949, que duró 2 meses, las elecciones municipales de 1948, donde ganó ampliamente el presidente Herzog, la reacción del gobierno, que exilió y apresó a dirigentes opositores. Bien, el papel de la sociedad cruceña en el desarrollo de la revolución fue significativo. Primero porque fue el centro de revolución, por su distancia con otros lugares, por lo dificultoso que era conectarse con Santa Cruz, era una especie de una situación un tanto favorable, pues era más difícil reprimirlos. Esto se ve en la resistencia y el conflicto de la sociedad cruceña, eh, cuando el gobierno de entonces trataba de reprimirlos. Tardaron como una semana en llegar a Santa Cruz, ¿no? A medida que se desarrollaba la revolución dentro de Santa Cruz, el apoyo de la población fue disminuyendo por las consecuencias que acarreaba el apoyar al movimiento. Muchos ciudadanos empezaron a huir, ¿no? A ocultarse, a evadir el llamamiento militar. Otros eventos y autoridades relacionadas están marcadas por el envío de fuerzas militares para la represión, que esto ocurrió el 1 de septiembre de 1949. Este enfrentamiento, que es conocido como el enfrentamiento en el Mataral, eh, donde se mandó tropas oficiales, eh, o sea, en realidad no fue tan considerable, porque no hubieron ni muertes ni nada de aquello, ¿no? Más bien fue como una amague de ataques. Pero luego hubieron bombardeos aéreos el 1 de septiembre de ese año, el 1 y el 12 de septiembre, dicen, ¿no? El primer bombardeo causó incendios en la pista del aeropuerto del Trompillo. Se dio un estado de sitio y la movilización del gobierno. Eh, Bien, la decadencia de la revolución, ¿no? Con la situación de Santa Cruz y empeorando el apoyo que se estaba dando al movimiento, el general Florian Calleja discurrieron la posibilidad de organizar guerrillas en la selva y finalmente decidieron cesar la resistencia y abandonar la ciudad.
Lo gracioso de todo esto que durante el exilio de los dirigentes, cuando ya llegaron los grupos represivos, eh, hubo una respuesta muy, muy graciosa de este grupo ¿no? De ciudadanos, que al llegar los grupos represores, lo que se organizó fue una fiesta por parte de la hija del doctor Pinto Parada, ¿no? A pesar de que existía la represión, lo que se hizo fue una fiesta para la gente que venía de afuera. Bien, las expresiones de apuesta hacia el proyecto del nacionalismo revolucionario, destaca el intento ya, perdón. Los obreros de las fábricas, en respuesta a sus demandas, con los líderes encerrados y confinados y exiliados, tomaron los barrios obreros de Monaipata y Purapura en Villa Victoria, en una postura de rebeldía. La resistencia contó con la colaboración de sindicatos y comandos zonales y barriales del MNR, quienes se dedicaron a almacenar armas. Las mujeres también jugaron un papel crucial en este periodo, ¿no? Que se unieron a la resistencia. Los principales eventos y actores que se ven en este tiempo fue la toma de la alcaldía de Potosí, que se dio el 10 de noviembre de 1950. El gobierno aprovechó en una reunión de alcaldes de La Paz para apresar al alcalde de Potosí, Adrián Barrenechea, y planear su destierro a la isla de Coati. En respuesta, los mineros y la avanzada de la juventud del MNR, liderados por Mario Guzmán y Jaime y Rodrigo, retomaron la institución y colocaron a Rosita Valdivieso de Barrenechea al mando de la alcaldía, ¿no? Esto fue muy interesante en este periodo. Después también se dio la masacre de los barrios obreros, que se dio en Purapura y Villa Victoria en La Paz. Este evento fue significativo para la lucha porque aumentó la resistencia y la determinación de los militantes, ¿no? Cada vez con cada represión más, pues se fortalecía el movimiento. Este impacto de la represión en la resistencia generó el alcance de las expresiones de mujeres activistas. Ejemplos notables son Aide Monasterios, que fue exiliada a Argentina, y como el gobierno ya tenía en claro que en la represión se utilizaron muchas mujeres, en la revolución, perdón, se utilizaron mujeres, visto porque ellas no eran consideradas, ¿no? Eh, no eran consideradas como amenazas. Entonces hubo bastante participación de mujeres en este periodo, pero ya las represiones fueron dirigiéndose hacia este sector porque se veía que su participación era significativa. A pesar de la dispersión y la represión de la lucha revolucionaria, se mantuvo viva, ¿no? En mayo de 1951, los rumores de violencia contra presos y fugitivos no hicieron más que aumentar el resentimiento. La popularización de un huayno que rememora la masacre de Purapura y Villa Victoria simboliza esta resistencia. En resumen, la sociedad cruceña y los militantes del MNR demostraron resistencia notable ante la represión del gobierno. Esta organización, que era clandestina, contaba con la determinación y el dinamismo de un sector que estaba bastante determinado a tomar la toma de sus derechos. En las elecciones de 1951, el MNR propuso el binomio de Víctor Paz Estensorio y Hernán Siles Suazo. Por su lado, la Falange propuso a Bernardino Bilbao. El 20 de abril, 27 mujeres realizaron una huelga de hambre
que lo que se pedía era la amnistía. Entre las huelguistas destaca Emma Bedregal y Lidia Gayler, que luego ellas tendrían una participación en el gobierno. En fin, ¿no? A los 8 días de huelga, el gobierno se doblegó y los resultados fueron las elecciones del 6 de mayo de 1951. Víctor Paz Estensoro ganó con 54.000 votos. El presidente Urriolagoita dimitió y el general Hugo Galván subió al poder, ¿no? O sea, a pesar de que Víctor Paz había ganado. La esperanza del triunfo de paz. En Santa Cruz también se unió a la ola de simpatía y esperanza que traía consigo la nueva propuesta política. Era la primera vez que era vista por las autoridades y era considerada, ¿no? Los resultados de las elecciones del 6 de mayo del 51, que fueron favorables, eh, donde destaca, ¿no?, cómo había ganado en relación a otros candidatos como Bernardino Bilbao. Bueno, el último intento de tomar el control, el presidente Urriagoita, furioso, comulgó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y juntos decidieron que no debían entregar el gobierno a los comunistas. Durante el tiempo de espera, el país vivía una insoportable incertidumbre. Bueno, finalmente el Alto Mando decidió y Urriolagoita dimitió. Así subió al poder, que sería el último presidente antes de la Revolución del 52, que fue el general Hugo Balbián. Eh, y, esto, eh, y esto fue lo más importante antes de la Revolución. Ahora vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer a continuación un análisis del desenvolvimiento económico que habíamos tenido hasta entonces. Bien, entonces de esta manera ya entramos a la segunda parte. La industria manufacturera en la primera mitad del siglo XX. El objetivo de estudiar este capítulo es analizar el surgimiento de la industria y cómo fue todo este proceso de modernidad, ¿no?, de la industrialización de los diferentes sectores de la producción en Bolivia. A esto podemos destacar los antecedentes de la industria boliviana. Como sabemos, éramos un país que estaba enfocado en la producción de minerales. En este periodo no se vieron inversiones de modernidad. La minería, iniciando un ciclo de expansión y de producción de la plata, que posteriormente declinó debido a bajos precios internacionales. Luego este año tomó el protagonismo con principales productos de exportación, de explotación y exportación minera, impulsado por la alta demanda de la segunda revolución industrial. La modernización de la producción de la plata incluyó la mecanización y la mecanización de la extracción, ¿no? También se dieron la construcción de ferrocarril Antofagasta-Oruro, que contribuyó a la exportación de los productos y también a las economías de escala. Aquí vamos a entender cuál fue la razón para la que se diera o se pensara en fortalecer la integración hacia el exterior, ¿no? Sabemos que la intención era poder comercializar el mineral de forma más efectiva y siempre hemos hecho un reclamo de por qué no hubo integración en el país, por qué no se fortaleció ciertos sectores como las economías que estaban más distanciadas de cierto grupo, como era La Paz, Oruro y Potosí y Cochabamba, ¿no? Pero veremos que la economía era un poco más complejo, ¿no? No se trataba solo de integrar al país, sino de las consecuencias económicas que podría traernos esa acción. Por ejemplo, entre
Entre 1887 a 1915 se formaron empresas industriales en Bolivia. De aquí destaca la figura de Aniceto Arce, que quien impulsó la modernización mediante la maquinización de la minería, la agropecuaria y la industria. Estas conexiones ferroviarias que se desarrolló en su gobierno se promovió a la participación de, o sea, estaba más enfocado en fortalecer las relaciones exteriores para la producción, ¿no? De aquí hay opiniones encontradas a favor y en contra de Arce. O sea, en contexto, ¿no? La minería, aunque generaba los principales excedentes de la economía, no incentivaba el desarrollo industrial, salvo por lo que se había dicho en la anterior diapositiva, ¿no? En el fortalecimiento de la extracción. Las empresas mineras preferían importar bienes de uso y consumo en lugar de fomentar su propia producción manufacturera. Este patrón continuó con los mineros del estaño, que al igual que los de la plata no tuvieron la intención de invertir en modernizar la industria. El dominio de los capitales extranjeros fue significativo, ¿no? O sea, había una razón para buscar una visión más exterior de la comercialización, porque existía un ingreso de flujo, ¿no? De flujo económico y eso nos permitía crecer de cierta manera. Según Roberto Querejasu Calvo, en su libro Yayagua, estas empresas extranjeras tenían bajo su control más de 2/3 de la población de la explotación en Bolivia. En resumen, aunque la reacción de la minería y la modernización tecnológica marcaron un importante desarrollo económico en Bolivia, durante la segunda mitad del siglo XIX la falta de inversión en la industria manufacturera y el dominio de capitales extranjeros limitaron su crecimiento. Y esto es algo que se le va a criticar a Aniceto Arce, ¿no? Porque dentro de sus contribuciones destaca que Aniceto Arce, según Ramiro Condarco, fue el artífice de la expansión de la revolución industrial en Bolivia. Y esto de la revolución tiene sus diferentes caras. La maquinización genera beneficios al optimizar la producción, sin embargo, también genera efectos en la economía y en el movimiento social. Eh, También fue considerado como un considerado estadista, un desarrollador de conexiones ferroviarias, camineras y de infraestructura urbana. Ahora, lo que también producía era la implementación de plantas exóticas, obras hidráulicas, ¿no? La conservación de suelos, la construcción de caminos, puentes, ¿no? Todo esto. Roberto Arce, eh, al describir el carácter de Arce, destaca su dedicación en el progreso de Bolivia bajo su dirección, la mina de Huanchaca, que fue la primera que tuvo los adelantos en la sociedad, ¿no? En 1889, durante su presidencia, promovió la participación de Bolivia en la Exposición Universal de París, donde Bolivia recibió reconocimientos, ¿no? Fue premiado en la industria en este momento. Ahora, en cuanto a las críticas que se observan, si bien se considera a Arce como un posible, como la mano que generó las principales ideas de industrialización y modernización en nuestro país, y también se lo considera como el artífice de la dominación minero-feudal que existió durante la época, ¿no? Y también la posibilidad de que los extranjeros pudieran gobernar, como habíamos dicho, de influenciar tan significativamente en la producción como se había explicado anteriormente, ¿no?
Ya. Carlos Montenegro, en su obra Nacionalismo y Coloniaje, sostiene que la política ferroviaria de Arce tecnificó únicamente la economía colonial, ¿no? O sea, es otra crítica que se le maneja. Porque al permitir el ingreso de la mecanización, lo que se hacía era, de cierta manera, relegar el trabajo de algunos artesanos, en fin, ¿no? Y ese relego de ese grupo poblacional generaba desempleo, en fin. Y esto favorecía al grupo latifundista que manejaba haciendas y en fin, ¿no? Entonces, de cierta manera, contribuía a mantener el sistema de la economía colonial, donde en realidad era una relación feudal, ¿no? De maltrato hacia esta gente. Bueno, dentro de la valoración a que se le hace su impacto fue la influencia del capital externo, principalmente inglés y chileno, que fue crucial para la reactivación de la mina y la construcción de ferrocarriles. Eh, Dice, ¿no? Aunque la óptima articulación de las líneas férreas y la inversión en la diversificación productiva podían haber mejorado aún más la economía, los esfuerzos de Arce sentaron las bases para un desarrollo industrial significativo. Si bien las políticas estaban relacionadas hacia afuera, ¿no? A favorecer la producción, esto pudo haber sido mucho mejor si se sentaba las bases para un desarrollo industrial significativo a través del mejoramiento de la inversificación en diversificación productiva, ¿no? ¿A qué se refiere todo esto? Parece un trabalenguas, pero a lo que se refiere es que nosotros solamente estábamos centrados en la producción de un solo tipo de productos, como era la extracción del mineral, y y esa polaridad no era algo que nos favoreciera, ¿no? Porque estábamos muy a merced de la fluctuación de los precios del metal. Pero si hubiésemos ingresado en una mejor diversificación de nuestra economía, podríamos haber crecido aún más, ¿no? Esta economía mineral de Bolivia eh, marca una relación entre la minería y las casas comerciales. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía minera se vinculó estrechamente con las casas comerciales importadoras que desempeñaban roles como eh, de, de rescate del mineral, compraban y comercializaban mineral internacionalmente y también importaban, suministraban los productos que necesitaba la minería para seguir produciendo. Entonces, existía una dependencia de los mineros, estaban relacionados a fortunas, Hola, hola, pero sí, también sí. a Y, deudas que tenían dice con estas Tatiana, casas, ¿sí? buenos días. Va a haber un inconveniente con el link en el Zoom, así que estamos enviando un nuevo link al grupo para que puedan ingresar. Este lo vamos a cerrar ya Oh, y vayan ingresando al siguiente. bueno, está bien. Ya, se va a enviar un link al grupo, así que ahí pueden ingresar al nuevo link para el Zoom. Bueno, perfecto, entonces. Pero estamos, perdón, licenciada, estamos en el grupo, creo. Otro link van a crear. No. Una pregunta a los organizadores, disculpen. Ah, ya. Ya solamente quedan como 10 minutos, 12 minutos. ¿Será necesario hacer aquello? Eso. ¿Alguien que me responda? Bueno, es por la cantidad de integrantes que hay en el link y lo van a usar para otro Zoom, otro taller. Pero, Ah, licenciado, como la licenciada Tatiana hablaba, son 10 minutos que nos faltan, nos van a perjudicar volver a hacer eso. Yo pienso que deberíamos terminar esto. Mejor terminemos nomás, ya sugiero, Claro. vamos a tardar 10 minutos en hacer eso.
Continuar, ¿Qué por pasa? favor. Ya muy bien, dicen, pueden continuar. Ya. Porque mire, 10 minutingos nomás ya. Listo. Sigamos entonces. ¿En qué estaba? Ya me fui. Ya, estábamos hablando de la economía mineral en Bolivia, de la relación entre la minería y las casas comerciales, que hacían muy dependientes al sector minero, porque si bien generaban fortunas, también tenían enormes deudas, ¿no? Los mineros, especialmente medianos y pequeños, estaban atados a las casas comerciales. La incapacidad de pagar deudas obligaba a muchos a vender sus derechos de propiedad. Porque si bien sabemos que existían los grandes varones del mineral, ¿no? Que fueron Hochschild, Patiño y Aramayo, y también existieron muchos otros, ¿no? Mineros, y muchos de ellos quebraron por estas situaciones. Los créditos y los pagos en especie, los insumos eran proporcionados a crédito y los pagos se realizaban en especie. Entonces, permitiendo a las casas comerciales beneficiarse adicionalmente del comercial de mineral. O sea, había bastantes problemas en tanto la comercialización del mineral, lo que hacía que ellos no ganaran lo que necesitaban para cubrir sus deudas, ¿no? Entonces vemos que el impacto de las casas comerciales está relacionado con la competencia eh, que se daba con la industria nacional, ¿no? Para estas casas, la industria nacional era un competidor y no un socio. La minería prefería productos importados debido a las consideraciones del costo y los beneficios. Y como vemos, ante el sistema se reclamaba hacia Arce, o sea, esto no favorecía para nada, ¿no? Porque veíamos que no diversificábamos. Podríamos haber solicitado que nuestro país también produciera esto. Por eso hay ese reclamo. Los mineros no se preocuparon por generar otro tipo de industrias que fortalecieran su producción y eso mismo los perjudicaba. Entonces, el desinterés que existía en el desarrollo industrial, pues la minería no invirtió ni estimuló la formación de empresas. Audio, por favor. Freddy Quispe, Janet Peña. Listo. No. Janet, porfa. Mercedes. Ya. Bien. También tenemos otros datos relevantes como es la dependencia de los mineros y las fortunas y las deudas. Ahí es la misma diapositiva. Error. Se puede realizar una comparación entre los periodos de la plata y el estaño. La falta de visión modernizadora, la orientación del empresario minero del estaño fue similar al periodo de la plata. Ninguno invirtió su capital para estimular la producción, entonces se conformaban con los ingresos que recibían, ¿no? y el sistema que mantenían con las casas. En conclusión, la economía minera de Bolivia en la primera mitad del siglo XX estuvo dominada por capitales extranjeros y una dependencia significativa de las casas comerciales importadoras. Esta fue la realidad que nos mantuvo así por mucho tiempo. Entonces, en resumen, podemos decir que la posible solución no estaba en mejorar las capacidades productivas eh, y alcanzar cierta complejidad industrial, ¿no? Como tiene que ver las cadenas de producción, ¿no? Para completar el ciclo de todo un sector. No estaba en buscar altos niveles de protección arancelaria o evitar la conexión mediante ferrocarril con el exterior, pues como sabemos, esto hubiera producido un atraso y sesgos antiproductivos. O sea, también había una razón para que se dieran estas políticas hacia el exterior. Y la razón era de que no hubiésemos podido autoabastecernos a nosotros mismos porque nos encontrábamos en una encrucijada, ¿no? Aún así, en todo este proceso se agradece mucho el apoyo de Arce, quien incentivó a la producción. Bien, ve, ni 10 minutitos iba a terminar las diapositivas. Creo que me aceleré demasiado en este último momento. Bien, colegas, Licenciada, disculpe que la moleste, eso lo va a mandar al grupo, ¿no?
Como es tradición, lo voy a mandar después de dar la clase de la noche. Ah, ya. Muy bien, gracias. Bien, ya les he enviado la diapositiva del día de ayer y el simulacro que está hasta el día de ayer. Dice ahí simulacro 4, pero está incluyendo hasta el día de ayer, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera acotar? ¿No hay? Lice, Mande. consultita. Gracias, Lice. No, no hay de qué. ¿Sí? Vamos a... Muchas gracias, licenciada. No hay de qué, Licen, Luis. entonces continuamos nosotros la clase hoy por la tarde y retomamos directamente el lunes, ¿no? ¿Así sería o sábado vamos a pasar igual? Licenciada, acerca de mañana, infórmenos, por favor. El horario está cambiado, le cuento. Ah, Indique. ya. Sí, Ya, por bueno, favor. les hablo a todos. Igual voy a poner un comunicado porque hubo un error de mi parte. Yo puse mal los horarios, me confundí, discúlpenme. El horario va a ser en el día del sábado, el día de mañana, que es viernes. No, pues hoy es viernes, ¿no? Ya. Hoy es Tenemos viernes. el de la noche. Tenemos el de la noche, digo, del de la tarde, ¿no? De 3 a 4:30, con normalidad. Y luego tenemos en la mañana de 7 a 8:30, ¿de acuerdo? Y de ahí ya nos vemos directamente el lunes. ¿Está bien? Ah, De ya, todas, entonces sábado solamente en la mañana Licenciada. sería. solamente en la mañana, sí. Está bien. Gracias, Lice. Ya, Gracias. listo, Muchas gracias. perfecto. Vayan a hacer sus actividades, que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias, licenciada. Que le vaya Hasta bien. luego, hasta luego. Gracias, Licen. Bye. Gracias, Lice.